vaya a recibir, es que le estamos saludando. Mis hermanos queridos, damos gracias al Señor porque este espacio de verdad en línea está siendo bastante bien recibido por los hermanos, ¿no? Y eso creo que es muy bueno, eso es una bendición porque gracias al Señor que podemos nosotros todavía predicar y enseñar lo que es la sana doctrina, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión yo voy a presentar lo que es un video, dura 14 minutos, pero yo lo voy adelantando de acuerdo más o menos a donde crea conveniente para que no se haga tan extenso todo esto, ¿no? Es un video realizado por un hermano americano donde él está justamente demostrando cómo este espíritu Kundalini se ha metido dentro de algunas congregaciones, por sobre todas las cosas dentro del pentecostalismo carismático, ¿no? Y quiero hacer también una aclaración, por supuesto, no es que uno esté en contra de estos movimientos carismáticos, sino más bien uno está denunciando las prácticas, las falsas enseñanzas y la práctica, y por supuesto también a los falsos maestros, ¿no? Hermanos queridos, sabemos nosotros que dentro de estas congregaciones hay pueblo de Dios, hay hermanos en Cristo, pero también sabemos que están lamentablemente en un lugar equivocado. Y no porque lo diga una congregación, sino porque la Biblia misma así es como lo revela, ¿no? La palabra de Dios, como vamos a ver enseguida, muestra justamente que estos lugares que dicen ser cristianos no lo son, perdón, no lo son. Y ahí es justamente donde en muchos de estos lugares se manifiesta este espíritu Kundalini, ¿no? Así que, hermanos queridos, les invito a ver este video. Espero en el Señor que lo puedan disfrutar y que sea de bendición para todos nosotros, ¿no? We're going to be looking at a huge amount of video footage in this documentary, and I want to show you some of the shocking things and just how similar they are to the Kundalini cults of Hinduism and the New Age movement, Eastern religions. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. I first heard about this man, Rodney Howard-Browne, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter, or he would wave his hands at people, and this laughter would overcome them, or shaking, or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. And he became huge in the word of faith because he's a huge prosperity preacher. So he got himself on Kenneth Copeland's television program, and you can see them behaving drunkenly on stage, live on television. Here's Rodney Howard-Browne imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing, and he took it into the Vineyard movement. Now here is Todd Manley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland came down. And just weeks later, God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. And we have here tonight Randy Clark. And I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter.
and you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church. And so it became known as the Toronto Blessing. Went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about. People falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their heads shaking back and forth, people even roaring like lions, people making animal noises. This stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. So all Bien, hermanos queridos, permítame en un momentito, quisiera yo más o menos darle una idea de lo que es este espíritu Kundalini, ¿no? Porque la verdad que uno hasta ahí queda un poco sorprendido de cómo puede ser que estas personas que se dicen ser cristianos puedan caer en este tipo de práctica, ¿no? Yo estoy seguro, hermanos queridos, que ustedes también han visto todo este tipo de práctica y al no tener, por supuesto, un estudio correcto, serio de la palabra escrita del Señor, se han dejado quizás llevar y manipular, ¿no? Por todas estas situaciones. Hermanos queridos, aparte o a pesar de que eso parece como un show nada más mediático, en realidad ahí estamos viendo nosotros las fuerzas oscuras del mal. Están siendo confundidos mucho nuestros hermanos. Bueno, yo encontré acá una pequeña definición de lo que es justamente el espíritu Kundalini, ¿no? El espíritu de Kundalini o espíritu Kundalini es un término relacionado con algunas versiones de la iglesia carismática y asociado como creencia relacionada con la opresión demoníaca. En estos planteamientos espirituales altamente especulativos, los demonios se consideran la causa de casi todos los males, especialmente los espirituales. Y ahí, por ejemplo, donde entra todo este tipo de enseñanza, que no es tampoco producto de una iglesia, sino que esto es más bien de allá, de la India, de Afganistán, no sé, todos esos lugares lejanos de acá, que no tienen nada que ver, por supuesto, con el cristianismo. Aprovechan o utilizan todo esto para justamente decir, bueno, son los demonios que están actuando a través de las personas y hay que expulsarla, hay que hacer la famosa guerra espiritual, por ejemplo. Hace poco he participado en un en vivo en TikTok, donde había una persona que decía ser cristiano, que él estaba diciendo, bueno, una situación que estaban hablando ahí, y decían, bueno, esto es lo que Jesucristo hablaba del karma. Y yo digo, ¿cómo? Y eran supuestamente hijos de Dios, y los que estaban en el panel eran varios que supuestamente conocían la Biblia. Y le aceptaban el comentario de decir, sí, esto es lo que Jesucristo enseñó como el karma. Y yo dije, entonces yo no podía contenerme en ese momento y dije, no, a ver, por favor, mostrame en qué parte de la Biblia Jesucristo, nuestro Señor, habla del karma. Eso no tiene nada que ver, no está relacionado con nosotros, eso más bien es una creencia de allá de la India, de esos lugares, ¿no? Donde se practica el hinduismo y todas estas otras cosas, hermanos queridos. Hermanos queridos, esto continúa diciendo que el término Kundalini proviene originalmente de la mitología y la religión orientales, el hinduismo. El Kundalini es una energía parecida a una serpiente que supuestamente descansa en 3 bobinas y media en la base de la columna vertebral humana. Cuando una persona realiza la técnica espirituales adecuada, este espíritu se extiende por todo el cuerpo en un despertar. Qué tremendo este término, despertar, ¿no? Mucho de estos falsos maestros que estamos viendo acá, e incluso en la actualidad dice un despertar del Espíritu Santo, lo llama un avivamiento del fuego, ¿no? Ojo, lo están engañando. Ojo que lo están engañando. Hermano, que esto supuestamente da lugar a sucesos dramáticos que incluyen experiencias fuera del cuerpo, movimientos, sensaciones físicas, alucinaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta acá nosotros, no? Todo esto dicen ellos que proviene del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿no? ¿Dónde en la Biblia vemos nosotros, por ejemplo, a la iglesia primitiva, sobre todo a los apóstoles, hacer todo este tipo de ridiculeces que están haciendo? Esto es solamente el mismo Satanás que está provocando a estas personas para que estén justamente pecando y burlándose del Espíritu Santo.
A eso es lo que llamamos también blasfemia del Espíritu Santo. Veamos un poquito más a ver qué es lo que continúa diciendo este video. Around the world, especially in the Commonwealth countries, we're talking England and all through the UK, Australia, New Zealand, Canada, and many other nations all over the world, all through Europe. All of the charismatic movement was into this stuff for the large part. And so this thing became a worldwide sensation just in a couple of years. Now, the basic question that we're asking. Observen ahora, hermanos queridos, la gran similitud que hay justamente con lo que se practican en lo que dicen ser iglesia cristiana, y ahora vamos a ver justamente cuál es el origen, o sea, lo que realmente hacen en esta religión oriental. Why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do... Presta atención, mire la imagen esa. Estos gurúes hacen exactamente que esto, lo mismo que estos pseudo pastores, imponen mano cuando dicen que están impartiendo cierto poder. Eso es Kundalini. Do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations. Observen, hermano querido, exactamente lo mismo. Tocan la frente y caen de espalda. Tocan la frente y caen de espalda. ¿No lo ven muy similar a lo que practican dentro de estas pseudos iglesias? Es exactamente el mismo espíritu falso llamado Kundalini, que es un espíritu demoníaco, hermano querido. Animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening and exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing. Now, this all began with Rodney Howard-Browne imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard-Browne had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of... Y no solamente ahí en ese lugar, Toronto, que comenzó todo esto, sino también usted lo puede ver tranquilamente donde usted dice y cree que es la iglesia del Señor. Hermanos queridos, ¿qué estamos practicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos en una secta que están practicando cosas demoníacas? Ya vamos a ver unos textos bíblicos. Kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even... Presta atención. Dice, una especie de falso Espíritu Santo que puede producir incluso milagros y curaciones. Por eso, miren, acá vemos nosotros un gurú, imponiendo las manos a estas personas. Esto es hacer Kundalini, esto mismo están haciendo. Bueno, acá vemos un gurú con el típico traje, pero dentro de la pseudo iglesia usted va a ver a un pseudo pastor con traje muy bonito y poniendo manos haciendo exactamente lo mismo. Tengan mucho cuidado porque esto no es un juego. Miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit.
Mire, es considerado una versión hindú del Espíritu Santo. And it's not holy. As we've already seen in the 1990s, this bizarre new movement with drunkenness and animal noises, falling down, jerking, and all of this spread around the world. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Lord, just reminded me of the old hymn. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza con todas estas cosas, hermanos queridos. Qué tristeza es poder ver cómo están lamentablemente algunas congregaciones, ¿no?, que dicen ser cristianas. Da mucha, pero mucha pena. Yo quiero leer unos textos bíblicos, por ejemplo, a ver si lo pude, 2 Corintios 11, ¿sí? Y quiero leer del versículo 13 hasta el 15, a ver qué dice acá. Ahí está, mire lo que dice acá, ¿no? Porque estos son falsos apóstoles, que dice obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son. ¿Qué más dice el 14? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que, 15, así que no es extraño si también sus ministros, los que le sirven a este espíritu Kundalini, se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a la obra. Hermano querido, claramente vemos nosotros lo que el Espíritu Santo está revelando en esta tarde o noche, depende de cómo te lo vaya a ver este video, lo que hacen estos sinvergüenza, porque hay que decir las cosas por su nombre, hermano querido. Estos son sinvergüenza, estos son lamentablemente personas que están mintiendo y engañando a muchos, ¿no? ¿Qué más dice, por ejemplo, acá primera de Timoteo capítulo 4? Y vamos a leer el versículo 1 al 3. Pero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, ¿no? Lógicamente, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, esto quiere decir que van a abandonar la fe, van a renegar de la fe. ¿Cuál fe? La fe cristiana. Escuchando a espíritus engañadores. Hermano querido, presta atención a esto, escuchando espíritus engañadores. Ahora, acá usted no crea que estos espíritus engañadores se van a presentar como en las películas, fantasmas, como demonios, como cosas así que uno dice, wow, qué tremendo, cómo aparecen todos estos espíritus, como fantasmas, ¿no? No. Acá usted no va a esperar eso. Si el Espíritu Santo está usando hombres de Dios, hombres que predican la palabra de Dios, hombres que están advirtiendo de estos peligros, entonces este Espíritu Santo falso también va a utilizar hombres, pero hombres que se disfrazan como apóstoles, hombres que se disfrazan como pastores, hombres que parecen tener piedad, pero están en el fondo llenos de podredumbre. Los espíritus inmundos van a ocupar a este tipo de personas. Y no crea usted que se le va a presentar un hombre malvado, perverso, que sí. No. Usted tiene que ver justamente cómo es el comportamiento y qué es lo que está enseñando. Dos cosas fundamentales. Cómo es su comportamiento y qué está enseñando. Eso tiene que ver si realmente es un hijo de Dios esa persona. Sigamos leyendo un poquito más a ver qué dice estos textos bíblicos. Estamos acá en 1 de Timoteo, capítulo 4, ¿no? El versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo como cauterizada la conciencia. Estos falsos obreros, estos que lamentablemente se dejan engañar por estos espíritus, o sea, estos falsos pastores, y entran con doctrinas de demonios. Esto, hermanos queridos, que estamos viendo acá, son doctrinas de demonios. No pretenda usted decir, no, que es el Espíritu Santo, que él hace como él quiere. No. El Espíritu Santo hace de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, para eso reveló. Y estos son hipócritas, mentirosos, y tienen cauterizada la conciencia. Y luego acá tira un dato, prohibirán casarse. Ojo con esto, porque esto también sucede mucho en algunas congregaciones, que yo he visto justamente estos falsos maestros, ministros, obreros fraudulentos de Satanás,
que prohíben a algunos hermanos casarse y dicen, no, te vas a casar con tal persona porque a mí así me lo reveló Dios. Por favor. Y también mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para coronación de gracia. Ojo acá con el tema de los ayunos. Ojo, no estoy en contra de los ayunos, pero vea usted qué es lo que le están haciendo realmente, ¿no? Veamos un poquito más, continuemos viendo un poquito más el video que está muy interesante. And of course, Charisma Magazine, one of the most popular Christian magazines, was right behind it. In the USA, another revival took off in Brownsville, Pensacola, which at least had real repentance preaching, but it also had a lot of this truly bizarre stuff as well. And then in 2008 came the biggest one of all, Todd Bentley and the Lakeland Revival. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry, came to do just 5 nights of meetings in one Lakeland church. We're in 204 potential audience 400 million, and 10 hours a day. We're literally around the world. People are seeing what's happening here in Florida. That's because God TV made the unprecedented and extremely expensive decision to preempt all their primetime programming and broadcast the Lakeland meetings every night. Now, there's no question that this was one of the biggest, most publicized movements that the Christian world has ever seen. We had 550,000 different computers have logged into the webcast. That's incredible. But of course, the Lakeland movement was also loaded with the same bizarre manifestations as we've seen elsewhere. A little bit of that glory's coming on me. And we have an international television audience tonight. A esta altura del video, ¿no? Yo estoy casi seguro que puede haber incluso lo que van a ver estos videos, personas que van a estar defendiendo este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos van a decir, no, tú no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo porque tú no sabes, Él hace como Él quiere. No, mi hermano querido, Él acá vemos en su palabra de Dios que está en contra de todo este tipo de misticismo. La Biblia, hermano querido, está en contra de este tipo de espiritismo y de misticismo. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Ahí dice lo siguiente, ¿no? Les digo esto para que nadie los engañe con discurso persuasivo. Engañes con discursos persuasivos. Tengan mucho cuidado, hermano querido. Ustedes mismos, lo que estoy diciendo yo, tienen que sopesar con la palabra de Dios. Tienen que ver si esto está saliendo desde mi corazón, desde mi carnalidad, o estoy enseñando palabra del Señor, ¿sí? Romanos 16, 18 dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de la palabra suave y lisonjera, engañan los corazones de los ingenuos. Hermano querido, yo espero realmente que usted no sea uno de esos que están siendo engañados con palabras lisonjeras, con palabras persuasivas. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. Eso es una total So what were ridiculez. some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us. ¿Cómo pueden creer o decir que eso proviene del Espíritu Santo? Eso es una burla tremenda. Eso más otras cosas que hacen, experiencias raras, por ejemplo, como decir que vomitan, que erutan. No, esas cosas son totalmente asquerosas. No, que el Señor reprenda a todos estos hijos del diablo. Himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy in the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal. Observen ustedes, son palabras lisonjeras, palabras persuasivas. Meten a Dios en todo esto, pero ahí no está Dios. To the church was what took place in Toronto, Canada. So it's no surprise that Todd Bentley invited the founder of the Toronto Blessing, Randy Clark, to minister at this new revival. I see some of you already, the power of God, it's like 110. God, make it 220.
Now, thousands and thousands of leaders and Christians were coming to Lakeland from all over the world to get an impartation of the Spirit. And our focus here in Florida every night is I lay hands on every single person that comes, whether it's 5,000, 10,000, and I'm praying, God, give it away, give it away, give it away. That's the focus here, impartation. Some are saying this is the most contagious anointing. Ya no es la predicación del Evangelio. Ahora solamente es supuestamente dar este tipo de unción. Que en realidad están dando ese falso espíritu kundalini. Por eso les digo, hermano, tenga mucho cuidado cuando alguien quiere imponer su mano. En realidad eso no debería de suceder. Ojo, mucho cuidado. The world has ever seen. Just look at what people are receiving here and taking back to their own city and their own church. Eso más que producir paz, produce terror. Parece que están en el infierno. Por favor, Señor. Hundreds and hundreds of churches wherever this anointing went. Even Charisma magazine began to question some of what was going on. But that didn't stop the very biggest leaders in the charismatic movement from endorsing and promoting this movement. On June 23rd, 2008, they held a special commissioning ceremony for Todd Bentley live at Lakeland with the very biggest apostles and prophets of the charismatic movement. This is Peter Wagner, the head apostle of the entire charismatic movement worldwide. And here's Rick Joyner, the top prophet of the movement. This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has. Falsos apóstoles fraudulentos. Eso es lo que son. Given me, and I decree to Todd Bentley, your power will increase, your authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase. Of course, only weeks later, Todd Bentley's movement completely fell apart, and no amount of Stacey Campbell shaking her head was going to change that fact. And receiving the tablets came after Numbers 24. Just a few weeks later, on July the 9th, ABC Nightline had a special on Todd Bentley and the Lakeland Revival. Little did we know. Bien, hermano, yo creo que hasta ahí podríamos dejar ya esto porque, bueno, usted después si quiere verlo, lo puede ver tranquilamente en su casa. Yo quiero leer por último para terminar, porque algunos pueden quizá decir, ¿cómo hacemos, hermano César, para saber si hablan con la palabra de verdad o no? Porque ellos dicen Dios, Dios, Dios de acá, Dios de allá, y no se les sale de la boca la palabra Dios, Dios, ¿no? Hermano querido, ya nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió claramente. Estamos en Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mire usted lo que acá nos dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo así? Claro, porque cualquiera puede decir Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ustedes han visto estos personajes, ellos hablan tranquilamente que Dios, Dios, Espíritu Santo, Dios, Dios, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Veamos por qué. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, primeramente, por supuesto, recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, cosa que estos no lo han recibido. Y no pueden decir, ¿y cómo sabe usted, hermano César, que? ¿Cómo sé? ¿O acaso no han visto ustedes el video, no ven las evidencias bíblicas, no se dan cuenta de que estas personas no poseen el Espíritu Santo, sino que más bien poseen un espíritu de error? ¿Acaso un hijo de Dios puede tener demonios? ¿Acaso los demonios pueden estar cohabitando con el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es luz y repele las tinieblas. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios jamás podrá estar poseído por demonios. Ese es otro tema, en algún momento lo vamos a tocar. Versículo 23. Entonces les declararé, este es el Señor, ojo, Él está declarando, no cualquier persona que se disfraza de apóstol, de falsos pastores, etcétera, etcétera.
les declararé, que dice, nunca os conocí. Nunca es nunca. No existe la mínima posibilidad de decir, no, capaz que se equivocó, no, nunca os conocí. Apartados de mí, ¿y cómo los llama? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Así que, hermano querido, hay que tener mucho cuidado realmente con todo esto que dice acá, ¿no? Pero, a ver, yo quería leer, porque hay unos textos bíblicos que estoy viendo yo. 22, el versículo 22. Acá está, me estoy saltando yo perdón, este me interesa. Porque acá hay características que están para hoy. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, mira, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí están las falsas profecías. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí está la guerra espiritual. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No le suena curioso, muy familiar? ¿Acaso en el lugar donde está usted no dice que ellos profetizan en el nombre del Señor y echan fuera demonios con guerra espiritual y todas estas cosas? Y hacen milagros. Pero el Señor, ¿qué dice? Les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermano querido, usted quiere saber cómo hacer para identificar quiénes son estos falsos maestros, cómo hacer para usted no caer justamente en las garras y el engaño de esta gente, y mucho menos ser poseído, si no es un hijo de Dios, por este espíritu Kundalini. Hermano querido, solamente debe de leer la palabra escrita del Señor. No hay otra forma. No se confíe de cualquiera que viene a decir que tiene palabra de Dios y le dice cualquier cosa. E incluso, vuelvo a advertir, hermano querido, ustedes mismos chequen si lo que yo estoy hablando acá con la escritura es verdad o es mentira. Mis hermanos amados, que el Señor me los bendiga.